Hola gente random, este año 2026 el Cementerio General es oficialmente un museo y dentro de la cantidad de tours o recorridos guiados que existen hay algunos lugares que normalmente no son visitados, así que hoy vamos a recorrer algunas tumbas curiosas, extrañas e incluso que dicen que están malditas. Así que comencemos este recorrido por el Cementerio General. Ahora vamos a tratar de buscar algunas máscaras mortuorias. Y la verdad es que pasa algo bien interesante con estas máscaras mortuorias, que si bien a alguien le puede parecer morboso o perturbador, es que realmente eran muy útiles. Primero, porque obviamente se ocupaban antes de que apareciera la fotografía y era una forma de mantener o preservar el rostro de nuestros seres queridos, y también en los funerales se les colocaban estas máscaras en caso de algún tipo de descomposición del cuerpo para que no fuera tan potente verlo en un estado extraño. Y también en el caso de las catástrofes, a muchos fallecidos le hacían una máscara mortuoria para que después, cuando sus familiares vinieran desde lejos o pasaran muchos días, los pudieran reconocer por su rostro. Y algunas máscaras mortuorias famosas, como por ejemplo la de John Dillinger, famoso gángster atrapado y muerto en un tiroteo por el FBI en 1934, también la de Frida Kahlo, la artista mexicana fallecida en 1954, está la máscara de Stalin, Lenin, Napoleón, también está la de Beethoven, la de Isaac Newton, fallecido en 1727, también la de William Shakespeare, fallecido en 1616, y encontraron su máscara aproximadamente en 1849, que según estudios hechos en los 90, indicarían que sería él. Y normalmente las máscaras mortuorias se ocuparon desde la Edad Media hasta más o menos la mitad del siglo XX, pero no quiere decir que no se sigan haciendo. O sea, puede ser que sigan existiendo en alguna parte del mundo alguien que quiera hacerse una máscara mortuoria. Y justamente acá nos encontramos con una máscara mortuoria que no sabemos a quién corresponde porque simplemente está colocada ahí en el nicho, es donde hay muchos nombres, pero se ven todos los rasgos faciales del caballero, su nariz, sus párpados, sus pestañas, sus cejas, su bigote, los labios, todo, hasta las arrugas de su rostro se notan en esa máscara mortuoria. Es como lo que hemos estado conversando durante este recorrido, que es como perturbador, pero a la vez es interesante preservar este tipo de cosas de esa manera. Yo la verdad me gustaría tener una máscara mortuoria, pero quizás no en el momento, claro, porque la máscara mortuoria te la hacen en el momento en que ya falleces. O sea, esa imagen que vimos del caballero, el caballero ya estaba fallecido. Quizás me haría una máscara mortuoria ahora para que me recordaran con una mejor cara, con un mejor rostro, no en el momento de fallecer, que voy a estar más viejito. Espero morir viejo y no tan joven. Claro, lo que en mi caso sería una máscara premortuoria. Acá me topé con otro rostro que es del pintor Valenzuela Puelma, y en este caso no es una máscara mortuoria, sino que es más bien una escultura, pero está bastante bonita y obviamente súper bien realizada. Y esto no tiene que ver con tumbas, pero me parece también una curiosidad de que dentro del cementerio haya algunos árboles que den frutas. No estoy seguro si estas son mandarinas o naranjas, pero hay dos, hay tres, hay otros más allá. Y en esta época, estamos a mitad de agosto, las naranjitas o mandarinas se han estado cayendo y están repartidas alrededor de todas las tumbas. Y como podemos ver, por lo menos este arbolito está demasiado cargado. Debe tener, no sé, unas 300 mandarinas por ahí. Y acá en este otro árbol hay otro montón, mira. ¡Oh, hay un montón acá! Y todos se han ido cayendo, quizás, no sé, por los animales que llegan aquí en la noche o durante el día aprovechan de comerse la fruta. Mira, en esta justo se cayó una mandarina encima de una tumba. Hay varias tumbas que están llenas de mandarinas. ¡Oh, qué raro! Es bien curioso, es bien raro. Mira, este arbolito está completamente lleno de mandarinas. Este árbol sí que está lleno, y acá sí que las mandarinas han repletado casi un montón de tumbas. Hay algunas que están medias podridas también ahí porque, claro, no se las come nadie, po. Se quedan aquí y simplemente se caen. Desconozco la verdad si es que quizás las personas que trabajan dentro del cementerio, los cuidadores o las personas que limpian, cosecharán las mandarinas naranjitas. Igual es como raro comerse una fruta del cementerio, po. Yo me voy a llevar unas dos para probarlas, porque imagínate si son exquisitas, no sé. ¿Ustedes se comerían una naranja del Cementerio General o no?
toma Alan. ¿Qué pasaría si uno se come o se toma una naranja de esas? No, trae mala suerte. Hay una historia que se cuenta de allá por el año 1910 de un poeta colombiano llamado Claudio de Alas, que él era muy asiduo de venir a los cementerios. Él recorría, el cementerio de Colombia, y él era un escritor, y poeta. Hizo varios libros, pero lamentablemente él nunca podía vender. Hasta que, vino acá a Chile, recorría los cementerios, sobre todo el General, y claro, como no tenía plata para comer, él venía a los cementerios y pillaba estos naranjos, sacaba naranjas y comía. A veces venía con los amigos, los invitaba y los amigos le decían, pero ¿cómo se te ocurre andar comiendo naranjas de los cementerios que nacen, crecen de las sepulturas? Te puede traer mala suerte. Y él decía, no, si no va a pasar nada. Claro, se saboreaban las naranjas. Hasta que un día, se aburrió de acá de Chile al ver que no vendía sus libros y se fue para Argentina a probar suerte. Allá también le fue mal. ¿Y qué es lo que hizo él? Pescó una pistola y se quitó la vida. Y se cuenta que al otro día de su fallecimiento sus libros se empezaron a vender como pan caliente. Ahí estaba la maldición entonces. Sí. ¿Ustedes probarían estas naranjas o no? ¿Sabiendo esa historia? Venga. Venga. Venga para acá para hacerle un cariñito. No le traje ni un churú. Venga. Ven. Ven. Ven pues. Si un cariñito, uno. Uno cariñito. Ay, se enojó. Se fue. Y ahora vamos a conocer la tumba más hermosa del Cementerio General y fue mandada a hacer por la familia Troncoso Repeto. Pero lo más curioso y lo más extraño es que en esta tumba no hay nadie enterrado. Aún. Este matrimonio son los fundadores y directores del colegio de Angels School en Ñuñoa. Ellos mandaron a hacer esta tumba para que su familia descanse para siempre en este lugar. Pero lo más curioso, lo más extraño o quizás perturbador es que la tumba está completamente vacía. Fue comprada por el abuelo para que la familia tenga un descanso eterno en este lugar del Cementerio General. Igual es extraño, curioso y desde algún punto de vista un poco perturbador tener tu tumba lista incluso antes de morir e incluso para toda tu familia. Y yo abro la pregunta acá, ¿a ustedes les gustaría tener su tumba lista? No solo para ustedes, sino que para toda su familia, tener todo eso preparado antes incluso de morir. Pero de todas formas, a mí me gustaría estar enterrado acá en el Cementerio General. Creo que es uno de los espacios donde me gustaría descansar eternamente. Claro, y precisamente acá explica quiénes son los que van a estar en algún momento en esta tumba, porque dice acá, familia Troncoso Repeto y sus herederos, es decir, los abuelos, los padres, los hijos, y hasta probablemente los nietos. Y algo curioso que no había visto, porque esta tumba la conozco hace tiempo, la había grabado ya para un TikTok, pero nunca había visto, y de hecho la vez que la grabé, que debe haber sido hace unos 2-3 años, no había monedas arriba. Ahora desconozco la razón por la que la gente le coloca monedas ahora, quizás le piden favores, no sé. Y es curioso porque son solamente monedas de 10 pesos. O sea, hay una de 50 ya, pero como que rompe el patrón, pero la mayoría son monedas de 10 pesos. Ahora, desconozco la razón por qué le dejan monedas así. La verdad me parece bastante curioso de que desde la nada, o sea, desde quizás a alguien se le ocurrió decir que si uno dejaba una moneda de 10 pesos y pedía un favor, estoy inventando algo, se cumple. Entonces así se van creando como los mitos urbanos, los mitos dentro de los cementerios, pero me gusta, me parece interesante y como que le da un toque folclórico también a esta tumba, que como ya sabemos, está vacía. Y acá están las familias que en algún momento van a descansar en esta tumba, que son la familia Troncoso Uriarte, la familia Troncoso Repeto y también la familia Araya Troncoso. Y la escultura sería una interpretación de la obra del escultor estadounidense William Wetmore, que se llama El Ángel en Pena. Y obviamente se llama El Ángel en Pena porque está como llorando o sollozando encima de la tumba. E incluso la frase que está acá que dice: en mí comienza el día, mis años son la luz, mi voz la voz de un mundo que aún sueña con nacer. Dicen que es el himno del colegio de los dueños de esta tumba. Así que dejamos la tumba de la familia Troncoso Repeto y seguimos recorriendo estas tumbas extrañas. Estamos cercanos a la Capilla Verde,
lugar que ya recorrimos de noche, así que les dejo también el video en la descripción para que lo vayan a ver. Y estamos en búsqueda de un objeto, de una imagen muy curiosa que es conocida como la Virgen que llora. Si bien vi imágenes y me parecía muy extraña, quiero verla en vivo para ver si realmente llora, por qué se produce ese efecto o qué pasa con esta Virgen, la verdad. Y parece que ya estamos por acá, justamente por aquí estaría la Virgen. Y detrás de este mausoleo la encontramos. Aquí está la Virgen, que en sus manos tiene una cruz, está descalza, está alada y claro, está llorando lágrimas negras, pero se nota que las lágrimas son pintadas, así que a lo mejor alguien que vino para acá se las pintó y quedó así. Y ahí nació este mito de la Virgen que llora. Ahí en sus ojos se nota que es pintura, de hecho tiene también un poco de pintura en los párpados y es como si tuviera maquillaje más que nada, parece, voy a dar una referencia muy tonta, pero parece más un personaje de Kiss que más que una Virgen que llora. Claro, está como quemada, es muy extraña, pero bueno, nos quedamos con la tarea de encontrarla y acá estamos. Pero es raro que esté atrás del mausoleo. Eso sí que es como, no es común. Si bien los familiares vendrían para acá a ver a la gente, la Virgen le estaría dando la espalda a los fallecidos e incluso a la familia que los viene a ver. Entonces como curiosa que esté como en esa posición mirando hacia acá y no hacia adentro. Pero bueno, de cosas curiosas en el cementerio está lleno. Y caminando, recorriendo y recorriendo, nos encontramos con uno de los mitos urbanos, mitos paranormales, el más grande, diría yo, del sector oriente de nuestra capital. ¿Con quién nos encontramos acá? Con la rubia de Kennedy, la famosa rubia de Kennedy. Mira, dijimos rubia de Kennedy y al tiro se pusieron ahí a gritar. Mira. Conocidísimo mito de la carretera, de los taxistas también. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata ese mito. Unos mitos más conocidos de Santiago. Bueno, ¿quién era ella? Bueno, tiene nombre y apellido, Natalia Ducci Valenzuela. Una joven que en 1975 salió, podríamos decir, de carrete con Marco Antonio Pinochet, el hijo menor de Augusto Pinochet. Fueron a esta fiesta, Marco Antonio se puso a tomar, después la llevó a su casa, pero lamentablemente cuando iban en la calle Riesco, sufren un accidente, chocan, ella queda gravemente herida y él ileso. Lo primero que hace, él tenía un teléfono en su auto, llama a Manuel Contreras, contándole lo que le había ocurrido. Manuel le dice, ya, espérame allí, espérame sentadito y te voy a buscar al tiro. No se demoró ni 5 minutos, llega con toda la comitiva de la DINA, sacan a Marco Antonio, lo pescan y lo meten dentro de un auto y se lo llevan. Ya la señorita Natalia, que tenía 18 años, la tiran a un canal cerca de ahí de la rural Avenida Kennedy. Al otro día, las familias, que también, bueno, era una familia que había apoyado el golpe militar, familia bien de derecha, habían encontrado el cuerpo ya muerto y ahogado de Natalia. A ella la vienen a sepultar acá. ¿Qué cuenta Hernán Millas en un libro que se llama La familia militar? Años después, estoy hablando que esto ocurrió en el 75, ya por ahí aproximadamente en el año 79, empiezan los taxistas a encontrarse con una rubia, de las mismas características que era ella, que lo hacía parar, tomaban este taxi y luego cuando iban a empezar a acelerar, ella le decía no vayan tan rápido y desaparecía. De hecho, el caso más icónico del taxista que se encontró con Natalia o con la rubia de Kennedy era de apellido Castañer. Él fue el primero. Y claro, ¿qué es lo que hizo él? Llegó hasta el centro de Santiago, le comentó a sus compañeros y esto llegó a boca de una señora que después lo comentó en Radio Cooperativa. Y de aquí empiezan a hacer esta leyenda. Después esta historia ya terminó como desapareciendo hasta que en los años 90 nace una película que fue protagonizada por la famosa Carolina Faich. En el año 2016 sacan los restos de Natalia Ducci, los creman y los llevan. Y se los llevan para su casa. Y lo que dejaron acá fue solamente, bueno, la sepultura, pero esto se convirtió en un cenotafio, que sería una sepultura que recuerda que estuvo alguien ahí. Como dijimos al principio, un mito que partió en los años 70, que sigue hasta nuestros días y que probablemente ya con los cambios del transporte, que ya no solamente son los taxistas, quizás los Uber también, hayan visto a esta rubia deambulando por las calles de Kennedy. ¿Qué opinan sobre todo los taxistas o la gente que hace transporte? ¿Se han topado alguna vez con la rubia de Kennedy? Y acá llegamos al mausoleo de don Federico Varela Cortés de Monroy. Federico Varela Cortés de Monroy fue un empresario que obtuvo una gran fortuna
a través del mineral del norte del país. Fue filántropo porque donó dinero a la educación, bellas artes y también necesidades públicas. También fue intendente de Valparaíso entre 1881 y 1884. Dentro de su gestión se creó el primer ascensor del puerto, que es el ascensor Concepción. Uno de los mitos que hay con don Federico es que se cuenta que su hijo se quitó la vida, lo cual no es cierto. Según la investigación que yo hice, el hijo se llamaba Abelardo Varela y que lamentablemente falleció a los 32 años, 5 años antes de que falleciera su padre, producto de lo que alcanzo a leer en las fichas de una infección a los pulmones. Entonces de ahí viene la historia de que don Federico no tenía descendencia, porque su hijo lamentablemente había fallecido. Lo que sí es interesante es que don Federico tenía 9 hermanos y quizás de ahí viene el mito que se pelearon por la herencia o finalmente la herencia simplemente fue donada. Y es muy común, y lo hemos visto en otras historias, que cuando a alguien le va bien monetariamente, la gente empieza a especular y dicen que hizo un pacto con el diablo. Así que vamos a pasar a ver qué hay acá y saber un poco, desentrañar la historia de don Federico Varela García de Monroy. Como nos podemos dar cuenta, el mausoleo está completamente tapiado, cerrado. ¿Por qué se cerró? Bueno, hace un tiempo atrás, hablando de hace un año más o menos, el cementerio decidió cerrar porque, bueno, acá intentaron entrar al mausoleo y querían robarse el cuerpo, una secta satánica. Y claro, el cementerio tomó las medidas, como al ver que no tenía como familiares que pudieran hacerse cargo, cerró esto para que ya nadie más pudiera ingresar. Bueno, en ese momento sacaron la lápida y se podía ver la urna completa. De todas formas, como ya les conté en la historia, no hay ningún sustento histórico, ni ningún relato folclórico, ni absolutamente nada que una al señor Varela Monroy con algún pacto con el diablo o con algo extraño, ni siquiera con esoterismo ni nada, no. Simplemente nació porque se veía un costado del ataúd y que estaba levantado de la tierra, entonces la gente inventó, por decirlo de alguna manera, que él había hecho un pacto con el diablo. Pero eso tan real no hay sustento de nada de que sea así. Entonces curioso que estas personas que hacen magia negra, culto satánico o lo que sea, lo hayan tomado como un referente, siendo que no tiene ningún peso en ese sentido. ¿Qué pasaba cuando la gente miraba hacia dentro de la tumba? Bueno, se veía primero un busto del caballero, de Federico, y atrás tenía bueno, tenía el nicho, podríamos decir, con la lápida que tenía una parte rota donde se podía ver el interior del cajón. Bueno, acá vienen los supuestos brujos a hacer sus rituales, a dejarle aquí ofrendas. Flores de plástico. Y vemos acá que hay velas, algunos palitos que me imagino que deben ser inciensos, ¿no? Unas pipas, otras velas más chicas, pero no hay indicios de nada más grave o de algo más potente que esté acá. Pero sí está bastante manchado, con todo como con una pintura morada, que quizás de luces de algo que hayan hecho en algún momento, y hay de todo. Sí, es bastante extraño estar acá, se nota que hay como una marca o una presencia siempre de mucha más gente que viene acá. Y todo eso fue creciendo hasta tener el mito que tenemos al día de hoy, que ya sabemos que no es tan así. Pero qué bueno que lo hayan tapado, porque robarse un cuerpo es como, amigo, ¿qué está pasando? No lo hagan, no lo hagan. Bueno, podríamos decir que es el primer personaje que es de historia o leyenda que se cuenta de los pactos con el diablo, ya que lleva muchos años, ya que lleva unos 80, 90 años con la misma contando la historia de los pactos. Sí. Imagínate la cantidad de años que tienen la historia del cementerio. Bueno, el cementerio sabemos que tiene una cantidad de años considerables también, desde 1821, y cómo van creciendo, cómo van surgiendo, cómo van naciendo esa serie de mitos e historias que nos persiguen hasta nuestros días, pues así que es bastante llamativo. No vamos a dejar de mirar la tumba que está justo al frente del señor Varela Monroy, que también tiene algunos símbolos u objetos que podrían hacer crecer esta historia o que podrían darle ese sustento que estamos buscando a este mito del pacto con el diablo. Y es porque justamente acá está el mausoleo de Ramón Cruz y Eloy Samón, de la familia de ellos, que tiene distintos detalles. Por ejemplo, en un momento les mostré que dentro del cementerio habían algunos leones que estaban recostados en modo de descanso. Y a diferencia de esos, estos están completamente de pie,
como quizás a la espera de defender algo o a la espera de cazar algo. Y probablemente lo que están esperando cazar es justamente al diablo que venía desde el mausoleo del señor Varela Monroy. Y no solamente hay uno, sino que también hay otro justamente acá con las mismas características. Otro león defendiendo la fortaleza, defendiendo el alma de las personas que acá descansan. Y otro también que ahora está enrejado. Oye, el eco como empezó acá. Son estos búhos que cuando los leones lo protegen de día, estos búhos vigilan y cuidan de noche, que son precisamente los que están acá, estos dos búhos. Que no sabemos a ciencia cierta si se construyó para eso o simplemente es una especulación en base al mito. ¿Y ustedes qué creen? ¿Existe realmente ese mito, esa leyenda del señor Varela Monroy y el diablo? Si la gente quiere hacer tour contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden agendar ahí por Instagram, en tournocturno.cl, donde estamos realizando tours históricos, de misterio y paranormales. Si quieren hacer tour con Alan, con Tour Nocturno, les dejo toda la información en la descripción y de verdad son muy interesantes porque hay mucha información y muchas historias que uno de repente desconoce, que no son las mismas de siempre, son historias siempre nuevas porque ellos se dedican a hacer esto, así que de verdad, recomendado. Gente random, espero les haya parecido interesante este recorrido y siempre que vengan al cementerio tienen que hacerlo con el mayor respeto posible y ojo con las personas que son amigas de lo ajeno, que andan haciendo cosas que no corresponden porque el cementerio tiene ojos en todos lados. Soy Ben Gestivil y nos vemos en otra historia.